Hola a todos. En este nuevo video vamos a hablar de la solución de Data Security Plus. Es una solución como todas las soluciones de Managed Engine basadas en software, donde podemos ingresar a ella mediante un usuario de dominio o bien sea un usuario local. Para este ejemplo, un usuario de dominio. Bien, vamos a hablar de uno de los módulos importantes de la solución de Data Security Plus, que es Endpoint DLP. Endpoint DLP básicamente realiza un tracking a todos los archivos de nuestros endpoint basados en Windows. Bien, ¿qué podemos encontrar en nuestra pestaña de reportes? En nuestra pestaña de reportes vemos un FIM, File Integrity Monitoring, que es básicamente quién movió un archivo, quién eliminó un archivo, quién sobreescribió mis archivos en los endpoint. Como podemos encontrar, tenemos una serie de reportes ya predefinidos en la solución de Data Security Plus basados en endpoint. ¿Qué podemos encontrar acá? Por ejemplo, mi sales demo 26, que es mi endpoint, la fecha como tal de el movimiento que se ha realizado, accedido por Diego. Diego ha realizado un movimiento en ese dispositivo. Efectivamente, ha movido un archivo, ha cambiado un archivo de locación, donde podemos ver la locación del archivo, podemos ver el cliente host, que es el mismo dispositivo como tal, podemos ver mensajes como archivos movidos, archivos eliminados, sobrescritos, modificados. Es muy interesante esto, ya que nos da una visibilidad de lo que está sucediendo con los archivos en los endpoint. Ahora, ¿qué podemos encontrar ya en nuestros reportes creados? Estos reportes, como podemos ver aquí, me muestra el mismo dispositivo accedido por Diego, donde ha copiado un archivo. ¿Qué archivo? Por ejemplo, podemos ver acá la locación del archivo que está en documentos y este es el archivo. Básicamente es un certificado digital donde nos muestra mi punto .cers que Diego ha copiado este archivo, es decir, lo ha copiado para enviarlo a otro lugar. Aquí es donde podemos ver estos movimientos en nuestros endpoint. ¿Qué más podemos ver acá? Por ejemplo, podemos ver un reporte en cuanto a estos archivos creados, modificados, sobrescritos, que pueden ser un posible archivo que se ha subido a la nube o se ha descargado también. Entonces aquí podemos ver la locación del archivo, podemos ver el archivo, quién importante es, quién lo hizo y a qué horas lo hizo. Esto es muy interesante poderlo ver, este tracking de todos los archivos que podemos encontrar. Archivos compartidos, de rutas compartidas, por ejemplo, aquí también podemos ver que el usuario Diego es el usuario que ha movido este dispositivo, este endpoint como tal. Eso es interesante poderlo encontrar, poderlo ver como tal. También podemos ver, por ejemplo, algo muy importante con la solución de Data Security Plus es que yo puedo crear que mis archivos estén en una clasificación. Yo puedo clasificar mis archivos. ¿Qué quiero decir con clasificar el archivo? Como podemos ver acá, este archivo que está en documentos, que es un certificado digital, se ha clasificado como archivo interno. Lo mismo con un archivo llamado confidencial.txt, que es un txt que se ha clasificado. ¿Cómo clasifico un archivo? Esto es interesante. Vamos a ingresar a uno de los endpoint donde podemos observar, dando clic derecho, File Classification. Aquí podemos clasificar nuestros archivos. Esto es muy interesante porque podemos ver cuáles son estos archivos críticos de la compañía, más bien cuáles son esos archivos públicos, internos, restringidos, por ejemplo. Ahora, si yo quiero cambiar la clasificación, básicamente voy a dar clic en restrictivo. Es un archivo restrictivo que básicamente es un archivo que nos va a decir que es un activo crítico como tal. Bien, si yo refresco mi página, voy a encontrar donde mi archivo, mi dispositivo, mi sales demo 26, tiene una clasificación de restrictivo, el archivo confidencial.
Entonces aquí es importante esto. ¿Para qué yo defino esto? ¿Para qué yo quiero definir mis archivos? Básicamente para crear políticas de clasificación de archivos. Es decir, que estos archivos restringidos, por ejemplo, crear una alerta de que no sean copiados. Eso es interesante, que todos los archivos que yo haya clasificado como restrictivos no se copien, con el fin de evitar una exfiltración de datos. Esto es interesante también. Miremos un poco las alertas. Estas son las alertas que ha generado el Data Security Plus. Por ejemplo, tengo alertas ya predefinidas donde el usuario Diego ha violado una política, donde ha modificado archivos, donde ha eliminado archivos. Aquí vemos el archivo y vemos la locación de este. Aquí podemos encontrar todas estas alertas que para mí pueden ser críticas en la compañía, críticas con estos endpoints. Esto es muy importante esto. Bien, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar una configuración de alertas. ¿Qué alertas yo puedo configurar? Podemos ver un File Integrity Monitoring donde yo puedo ingresar a esta política y puedo decir que la acción sea un archivo movido, un archivo eliminado, modificado, creado y más información que yo pueda generar esta alerta para que me alerte bien sea a un correo electrónico y yo poderlo ver en mi solución de Data Security Plus. El tipo de archivo, por ejemplo. Ahora, como yo ya clasifiqué un archivo, yo ya puedo definir aquí File Classification y que me diga restrictivo. Esto quiere decir que él me va a alertar cuando se haga un movimiento de mis archivos restrictivos. Es interesante esta política, ya que me genera ese tracking como tal. Por ejemplo, almacenamiento removible. Si yo agrego un archivo de estos restringidos a una USB, automáticamente la solución lo va a detectar y puede generar un posible respuesta, bien sea por email, bien sea un script o bien sea bloqueando la USB, con el fin de evitar esta filtración de datos, que es algo que se lleva a cabo en las compañías y que no se tiene esa visibilidad en los endpoints como tal. Esto es muy interesante. Otra forma de poder controlar estos archivos es crear una política, por ejemplo, como esta. Vamos a ver la política que es llamada no copy, donde yo agrego un mensaje donde dice no puede copiar este archivo. Este mensaje que podemos ver aquí es el mensaje que nosotros querramos agregar. Yo agregué este. ¿Qué quiere decir esta política? Que él no va a permitir que los archivos sean copiados desde un servidor, o más bien desde un endpoint, desde nuestro endpoint como tal. Ahora, vamos a ver cómo funciona esta política. Básicamente, yo ingreso otra vez a mi dispositivo, a mi endpoint, yo doy clic derecho, elijo copiar y automáticamente me va a aparecer el mensaje de que no puede copiar este archivo por Diego Montenegro, que es el mensaje que yo tengo configurado. Cualquier archivo, bien sea copiar o cortar, tampoco lo puedo cortar. Esto es muy interesante porque podemos evitar esta exfiltración de datos desde mi solución de Data Security Plus. Bien, aquí podemos ver esto. También es interesante que podemos agregar ejecutables para que no sean ejecutados en nuestros dispositivos endpoint. Es decir, que yo tengo este programa que no quiero que sea ejecutado y lo puedo bloquear para que no se ejecute, no se instale este programa. Esto es supremamente interesante. ¿Qué otras cosas puedo ver acá? Por ejemplo, en Alert Configuration yo puedo crear políticas, por ejemplo, para impresoras, para evitar y para hacerle un seguimiento a estos computadores que están ligadas a estas impresoras, para poder tener ese tracking también. Por ejemplo, email client. Esto es interesante porque podemos configurar una política de que me alerte cuando un archivo, por ejemplo llamado confidencial, no se envíe por correo desde este email o cualquier otro email. Esto es interesante. Ahora, la clasificación del email, yo lo puedo agregar a restrictivo, que es el archivo que cambié mi clasificación a restrictivo. Esto es muy importante. Ahora, cuando pase esto, ¿qué puedo hacer? Bloquear. No puede enviar ese archivo. Entonces no va a salir ese archivo
que es crítico en mi compañía desde ese endpoint mediante un correo. Esto es supremamente interesante. Y así es como nuestra solución de Data Security Plus puede ayudar a hacer un tracking de todos nuestros archivos en nuestros endpoints basados en Windows. Muchas gracias.